La Argentina de estos días vive una paradoja que está dentro de una encrucijada. ¿Cuál es esa paradoja? Que un mismo gobierno, el de Mauricio Macri, es observado desde dos dogmatismos absolutamente contrapuestos, llegando a conclusiones o descripciones absolutamente contrapuestas, casi diría absurdamente contrapuestas. Desde el kirchnerismo, vamos a llamarlo dogmatismo populista, describen a Macri como un neoliberal que está llevando a cabo un ajuste feroz, salvaje, insensible. Desde la vereda exactamente opuesta, el dogmatismo neoliberal o el dogmatismo de la ortodoxia económica, describen a un Macri exactamente en las antípodas del neoliberal ajustador salvaje que describe el kirchnerismo. Desde el dogmatismo de la ortodoxia económica, describen al gobierno como un kirchnerismo light, un populismo de buenos modales. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo descripto el gobierno de Macri de dos formas tan absolutamente contrapuestas? ¿Cómo puede ser que unos vean un Martínez de Oz con ojos claros, donde otros ven un Chávez con pasado empresarial y discurso desideologizado? ¿Cómo puede para unos haber un neoliberalismo ajustador salvaje donde otros ven un kirchnerismo light o un populismo de mejores modales? Bueno, esta es la paradoja. Y hay, si se quiere, otra paradoja dentro de esa. ¿Cuál es la otra paradoja? Que tal vez Macri no sea ni el neoliberal ajustador que ven unos, ni el kirchnerista light populista que ven los otros, y a la vez no sea todo lo contrario de ninguna de esas dos descripciones. Ni una ni la otra, y tampoco exactamente lo contrario de ambas. Aquí la paradoja que está dentro de una paradoja mayor y que está frenando la resolución de una encrucijada. Yo diría que la encrucijada es que se dan tres alternativas para la Argentina de estos días, o mejor dicho, cuatro alternativas para la Argentina de estos días. La alternativa 1 la representa Cristina Kirchner y sus seguidores, ¿no? Yo lo voy a llamar la regresión populista. La regresión populista es solo fruto de un dogmatismo. La segunda alternativa es la consecuencia del otro dogmatismo, la prédica del ajuste feroz que Macri no está haciendo y por eso lo llaman populista de buenos modales o kirchnerista light. Los economistas ortodoxos, al proponer un ajuste feroz, no es que se estén equivocando totalmente en su diagnóstico. Muchos de los cuestionamientos que le hacen al gobierno de Macri, muchos de los señalamientos que le hacen, tienen toda la razón. O sea, es cierto que tiene un gasto público descomunal la Argentina y que Macri no lo ha achicado ni mínimamente, sino que incluso posiblemente lo agrandó. Es cierto que hay un déficit descomunal en el Estado, que Macri heredó, pero que no achicó, sino que por el contrario agrandó. Son ciertas muchas cosas de las que señalan los ortodoxos, pero la prédica de un ajuste tremendo e inmediato en la forma en que ellos lo proponen y la descalificación total que hacen de Macri como un populista laio, como un kirchnerista de buenos modales, conduce a lo siguiente: predican lo que yo llamo un Pinochet civil. Si vuelve la regresión populista, nos vamos a acercar al abismo venezolano. Pero si triunfan, si se imponen totalmente en esta pulseada, los que proponen el ajuste total
y cuanto antes y de lleno, van a necesitar un Pinochet civil. Eso es lo que muchos grandes capitales siempre le reconocieron a Pinochet. Hizo el ajuste, que luego los gobiernos de centro-izquierda continuaron en esa línea económica y que le dio un buen resultado. En la medida en que Macri no hace un ajuste tan tremendo como el que señalan los economistas ortodoxos, lo ven como un pusilánime, como un populista. Pero ¿se puede ser un demócrata y al mismo tiempo hacer un ajuste que haría detonar una protesta social muy fuerte a la que habría que reprimir muy ferozmente? No se puede, salvo que Macri se convierta en un Pinochet civil. Unos proponen la regresión populista, que nos acerca al absurdo y brutal abismo venezolano. Otros nos llevan a la creación de un Pinochet civil. Estas son las dos alternativas dogmáticas, las llamo yo. Y todo dogmatismo es autoritario. Todo dogmatismo es autoritario. La regresión populista que implica Cristina es autoritaria. La ortodoxia económica que nos lleva a un Pinochet civil es autoritario. El autoritarismo en estos días no se expresa como en los tiempos de las dictaduras, con gobiernos militares, salvo en Venezuela, que ya de hecho es un gobierno militar. El autoritarismo de estos días se expresa teniendo en las redes y en los medios de comunicación lo que yo llamo Guillermos Morenos. ¿Qué son los Guillermos Morenos? Tipos que vomitan violencia verbal, vomitan insultos y descalificaciones a todo aquel que no les compra su dogma. Y tanto el kirchnerismo como la ortodoxia económica tiene sus Guillermos Morenos, vomitando insultos y descalificaciones a los que no les compran el dogma. La tercera alternativa es el gradualismo que dice estar haciendo el gobierno o que está haciendo el gobierno. Desde mi punto de vista, no. Es un gradualismo plagado de errores el que está llevando a cabo Mauricio Macri. Un gradualismo plagado de errores, con consecuencias tremendamente negativas, algunas de ellas absurdas. Una clase media sofocada de impuestos para mantener un aparato estatal en el cual se sigue gastando tropelías de dinero. Entonces, a la regresión populista y al Pinochet civil no se le puede proponer como alternativa el fallido gradualismo mal hecho, mal instrumentado que está haciendo Mauricio Macri. Entonces vamos a la cuarta alternativa. Esa es la verdadera alternativa desde mi punto de vista. Yo hace mucho lo vengo planteando y lo planteo en mis artículos, así como uso la imagen, la metáfora de un Pinochet civil para graficar a qué nos conduciría el ajuste tal cual lo proponen los ortodoxos de la economía. Utilizo la metáfora, el simbolismo de la Moncloa, ¿no? Por el pacto de la Moncloa, aquel impulsado por Adolfo Suárez cuando asumió el cargo que dejó Calvo Sotelo después de la muerte de Francisco Franco. Había que poner de acuerdo a la clase política para sacarlo del corporativismo falangista en el que había vegetado la España franquista y llevarla al capitalismo pujante de una España dentro de Europa y no de una Europa que se terminaba en los Pirineos, como había sido mientras vivió Francisco Franco. Entonces se sentaron desde Santiago Carrillo, del Partido Comunista Español, hasta Manuel Fraga Iribarne, de la llamada Alianza Popular, que era el partido del franquismo. Por cierto, también estaban los del Centro Liberal, donde estaba Adolfo Suárez, y el Partido Socialista Obrero Español, que por entonces tenía como máximos líderes a Felipe González y a Alfonso Guerra. Ellos supieron dialogar y supieron establecer políticas de Estado.
En la Argentina todos hablan de políticas de Estado, pero cuando llegan al poder van por todo. Cristina dijo o puso ese como frase paradigmática de su ambición de poder hegemónico, vamos por todo, pero no se crea que es un problema que tiene solo el kirchnerismo. En el macrismo hay un sector vamos por todo. Hay un sector dialoguista que encabezan Monzó y Rogelio Frigerio, y hay un sector vamos por todo que encabezan Durán Barba, el ideólogo, y por ejemplo Marcos Peña. El sector vamos por todo hasta margina a los radicales más responsables que el Frepaso en los tiempos de la Alianza, no van a hacer lo que le hizo el Frepaso a la Alianza precipitando un derrumbe catastrófico. No van a hacer la gran Chacho, y como Chacho Álvarez se tomó el buque y se fue cuando el barco propio se hundía. Ni siquiera puede decir el Chacho Álvarez que él no tenía responsabilidad porque él era más pro convertibilidad y más pro Cavallo que el resto de los miembros de la Alianza. Pero bueno, dejando de lado eso, los radicales, me da la impresión, tomaron nota de la historia y no van a hacer lo que hizo el Chacho Álvarez, pero saben que los están marginando, porque saben que hay un sector, vamos por todo, en el macrismo, que son los que hoy tienen el timón. Ojalá lo tuvieran Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, no, lo tiene Durán Barba, lo tiene Marcos Peña, y ellos quieren la fórmula propia, ¿no? Entonces dejan de lado lo que verdaderamente se necesita y se puede. Ellos dicen que no se puede, porque plantean que todo el peronismo es populista, que todo el kirchnerismo es la regresión populista y autoritaria que está proponiendo Cristina, que todo lo demás que no sea ellos es el pasado. Todos tienen el mismo discurso, todos los vamos por todo tienen el mismo discurso, ¿no? Entonces impiden lo que debiera estar ocurriendo, un amplio acuerdo para fijar políticas de Estado que permitan encarar la lucha contra el déficit fiscal y contra el gasto público sin el ajuste feroz que necesitaría un Pinochet civil, para hacer lo que señalan acertadamente en muchos casos los economistas ortodoxos, pero proponiendo un método autoritario porque son dogmáticos. Entonces le sale el Guillermo Moreno de adentro cuando alguien no les compra el dogma y se ponen a vomitar insultos y descalificaciones porque todo dogmático es igual a otro dogmático, aunque estén en polos diferentes. Aquí la posibilidad de un gran acuerdo existe, un gran acuerdo que vaya desde gobernadores como Schiaretti y como Urtubey de Salta hasta kirchneristas o ex-kirchneristas como Pichetto, pasando por Sergio Massa y Stolbizer, ¿no? Incluyendo a los socialistas de Wiener y de Lifshitz. Se puede hacer un gigantesco acuerdo en el que solo queden afuera los dogmáticos de la ortodoxia económica y los dogmáticos de la regresión populista. Esa sería la verdadera alternativa y no el gradualismo fallido que están intentando imponer. Vamos a un corte breve y luego el cierre de esta página. La cumbre del Grupo de los 7 mostró la postal de lo que también hemos venido planteando en esta página y que vamos a desarrollar en algunas de las posteriores, ¿no? Trump jugando a favor de Rusia, en definitiva, porque Donald Trump fue a sabotear la Alianza Atlántica y los tratados de libre comercio. O sea, fue a plantear el pedido de divorcio con los europeos, y así lo describió de una manera hasta dramática Angela Dorothea Merkel, la canciller de Alemania. Dijo que Europa ya no puede contar ni con Estados Unidos ni con Gran Bretaña. ¿A quién favorece esto? A Rusia y también a China. Por eso en Davos Xi Jinping
planteó algo que parecía desopilante, otra gigantesca paradoja. En Davos, Xi Jinping dijo que China es el principal defensor del libre comercio en el mundo y de los tratados de libre comercio en el mundo. Y China es el principal enemigo del proteccionismo que defiende Trump, o sea, que defienden el gobierno norteamericano y el gobierno británico. Fíjense qué loco, qué al revés que está el mundo. Entonces, en el marco de ese mundo al revés, de ese reino del revés en el que se convirtió el planeta, cuando los capitales miran, cuando los países buscan sociedades con otros países, China parece lo cierto y lo predecible. Estados Unidos y Gran Bretaña no. Estados Unidos y Gran Bretaña, que siempre fueron lo predecible, hoy no lo son. Hoy son dos incógnitas, están entre signos de pregunta. Y cuando el mundo mira a China, ve que desde que Hua Guofeng levantó la exclusión que se le aplicaba a las víctimas de la revolución cultural dentro del Partido Comunista, bueno, se le abrió el camino. Entonces llegaron los reformistas, Deng Xiaoping y Zhao Ziyang. Luego Jiang Zemin, que continuó por el camino de la reforma y la apertura. Luego Hu Jintao, que profundizó, que consolidó el camino de la reforma y la apertura. Y ahora Xi Jinping, que lo está profundizando. Sobre este reino del revés que es el planeta, hablaremos en las próximas páginas. Hasta entonces.